Endeudarte podría hacerte rico. Hablo en serio. Escúchame, ¿tú crees que toda deuda es mala? Si sigues pensando así, probablemente sigas pensando como pobre toda tu vida. Eso te lo digo desde ahorita, porque esto que te voy a contar te va a cambiar la manera de ver las cosas. Quédate hasta el final, porque vas a entender algo que la mayoría de la gente jamás llega a entender. Yo crecí en el medio oeste de Estados Unidos, en una casa sencilla, de las que no le faltaba comida en la mesa, pero tampoco sobraba nada. Desde muy pequeño, mis padres me decían siempre lo mismo, como si fuera un mandamiento sagrado. Nunca te endeudes, hijo. Deber dinero es peligroso. Si te metes en deudas, ya no saldrás nunca de ahí. Y yo, de chamaco, los miraba y pensaba, tienen razón. Por eso vivimos tranquilos. Tenemos para comer, sembramos lo necesario y ya está. Eso era suficiente para mí en ese entonces. No conocía otra cosa. Hasta que un día, cuando ya tenía 15 años, salí a trabajar. Y ahí la realidad me golpeó bastante duro, porque empecé a ver algo que en mi casa nunca se hablaba. Todos trabajaban por algo. Todos trabajaban para pagar una deuda. Mientras que mis padres trabajaban solo para ahorrar, para guardar lo poquito que les sobraba debajo del colchón, casi con miedo de gastarlo. Y fue ahí, en esos campos, donde conocí a un compañero de trabajo, un muchacho como yo, que llevaba ya varios años trabajando la tierra. Con el tiempo nos hicimos cercanos, casi como hermanos, codo a codo bajo el mismo sol, compartiendo el mismo cansancio. Y empecé a notar la diferencia entre la gente. Algunos trabajaban para pagar cosas que ya se habían comprado, una camioneta vieja, ropa, cosas así. Pero un día, trabajando en los campos de soya, escuché al dueño de la parcela donde yo trabajaba, un hombre grande, de manos curtidas, hablando con otro hombre, cerca del granero. Este mes también voy a necesitar unos buenos préstamos, decía, mientras se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo ya gastado. Quiero comprar la otra propiedad, la que está pegada a la mía. Yo me quedé ahí, parado, con el costal de soya en los hombros, pensando, ¿cómo que se va a prestar más dinero? Este hombre tiene tanta tierra, tanta gente trabajando para él. ¿Por qué quiere endeudarse más? Si mis padres me dijeron que la deuda es mala, ¿por qué este señor, que tiene tanto, hace exactamente lo que ellos me dijeron que nunca hiciera? Esa pregunta se me quedó atorada en la cabeza todo el día. No pude procesarla bien, pero algo dentro de mí no aguantó. Y por curiosidad, porque siempre fui un chamaco curioso, me le acerqué. Disculpe, señor, perdón por meterme en su conversación, pero ¿usted acaba de decir que se va a prestar dinero para comprar más tierra? El hombre me miró. Se rió un poco, pero no de burla, sino como de esas risas que sueltan los que ya vivieron mucho. Sí, muchacho. Así es. Es que mis papás me han dicho que endeudarse es malo, le dije, casi con pena de estar contradiciendo a un hombre así. Y entonces él se puso serio. Se acercó un poco más, como queriendo que de verdad le entendiera. No, hijo, endeudarse no es malo. Endeudarse es bueno, si sabes usarlo bien. Mira, si te prestas dinero solo para comprarte un carro, una camioneta, como la que muchos de aquí traen para venir a trabajar, eso es malo. Porque eso solo lo gastas, y en cuanto sale de la agencia, ya perdió la mitad de su valor. Pero si te endeudas para comprar tierra, una casa, algo que te va a seguir dando frutos, eso es bueno. Esa es la diferencia, muchacho. Ahí está la diferencia entre vivir pobre toda la vida o salir adelante. Yo me quedé mudo. Le dije gracias, le pedí disculpas otra vez por la intromisión y él solo soltó la mano en mi hombro. Así, fuerte, como dándome ánimos sin decir nada más. No te preocupes, muchacho. Desde ese momento, mi mentalidad cambió por completo. No es que fuera a culpar a mis padres, no, para nada. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Vivíamos cómodos, tranquilos. No nos faltaba comida en la casa, pero tampoco aspirábamos a más. Esa era nuestra realidad. Una realidad conformista, sin saber que existía
otra forma de ver el dinero. Y desde ese día empecé a trabajar duro, a ahorrar cada centavo que podía. No le dije nada a mis padres. No quería que se sintieran mal, que pensaran que estaba juzgando lo que ellos creían. Solo guardaba silencio y trabajaba. Pasaron los años. Cumplí los 20 y ya tenía un par de ahorros guardados. No mucho, pero algo. Y fue justo a ese compañero, el mismo con el que ya llevaba años trabajando codo a codo, casi como hermano, a quien un día le escuché decir, medio en broma, medio en serio, tengo harto dinero guardado y no sé qué hacer con él. Y yo, sin pensarlo mucho, casi sin darme cuenta de lo que estaba diciendo, le solté, préstemelo. Tengo un terrenito que quiero comprar, y yo se lo pago en cuotas, con su interés y todo. El hombre no era tonto. Me miró fijo y me dijo, está bien, pero hagamos un documento. Que la casa de tus padres entre como garantía. Yo tragué saliva, pero le dije que sí, que estaba bien, aunque sabía que eso significaba una sola cosa. Tenía que hablar con mi padre. Y conociendo a mi padre, conociendo todo lo que me había enseñado desde niño sobre el peligro de las deudas, yo ya sabía que esa conversación no iba a ser nada fácil. Iba a ser, de hecho, una de las conversaciones más difíciles de toda mi vida. Esa noche me senté con mi padre en la mesa de la cocina, donde siempre comíamos. Esa mesa de madera vieja, que ya tenía marcas de tantos años de uso. Le conté todo, despacio, con cuidado, midiendo cada palabra como quien camina sobre hielo delgado. Le dije que había un terreno disponible, que tenía un compañero que nos podía prestar el dinero y que necesitábamos poner la casa de garantía. Mi padre se puso rojo. Dejó el tenedor en el plato con un golpe seco que retumbó en toda la cocina. ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando, muchacho?, me gritó, con esa voz que se le quebraba de coraje. ¿No te dije, desde que eras chiquito, que la deuda es mala? Endeudarnos no nos va a llevar a ningún lado. Eso solo nos va a hundir. Por favor, papá, insistí, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Es una oportunidad grande. Ahí podemos sembrar maíz, soya, lo que sea. Podemos recuperar la inversión y mucho más. No, me cortó, golpeando la mesa con la palma de la mano. No voy a poner en riesgo lo único que tenemos por una idea loca que te metieron en la cabeza. Se levantó de la mesa y se fue a su cuarto sin decir una palabra más. Yo me quedé ahí, sentado, con un nudo en la garganta tan grande que no me dejaba ni respirar bien. No tenía otra opción más que acudir a mi madre. Mami, le dije esa misma noche, casi en susurros, para que mi padre no escuchara. Por favor, hable con él. Usted sabe que esto puede cambiarnos la vida. Mi madre, que siempre me entendía, que siempre me apoyaba en todo lo que yo pensaba, solo me miró con esos ojos cansados pero llenos de algo que no supe nombrar en ese momento. Y me dijo, voy a hablar con tu padre, hijo. Pero no te prometo nada. Esa misma noche, ya tarde, escuché a mis padres hablando en su cuarto, en voz baja, casi en susurros. Alcancé a oír a mi madre decirle, toda la vida nos la hemos pasado trabajando solo para comer, sin salir nunca, de pobres. A lo mejor ya es hora de arriesgar algo, antes de que se nos pase la vida igual que se le pasó a tus padres. Pasó casi una semana eterna, de esas donde uno no puede ni dormir bien, dando vueltas en la cama, pensando si todo se iba a ir al traste. Mientras tanto mi compañero ya me insistía casi todos los días. ¿Te voy a prestar o no? Ya dime algo, porque tengo otras opciones también. Y entonces, una noche, mi padre llegó a mi cuarto. Se quedó parado en la puerta con los brazos cruzados y me dijo, con la voz todavía dura pero ya sin el coraje de antes, tu madre tiene razón, muchacho. Toda la vida trabajando. ¿Y para qué? Si seguimos igual de pobres que cuando empezamos. Está bien, vamos a hacerlo. Pero eso sí, hay que trabajar duro para pagar eso. Hay que comprar esa tierra. Y no nos podemos dar el lujo de fallar. En ese momento sentí una felicidad que no le puedo explicar con palabras. Por fin podíamos tener una tierra propia.
donde producir alimento de verdad, donde trabajar para nosotros y no para otros. Le di las gracias a mi madre en silencio, con un abrazo que duró más de lo normal, porque yo sabía, sin que nadie me lo dijera, que ella había sido la que había logrado lo imposible. Y así lo hicimos. Nos prestamos el dinero, firmamos el documento con la casa de garantía y empezamos a pagar poco a poco, trabajando junto a mi padre, codo a codo, en esa tierra que ahora era nuestra. Nos levantábamos muy temprano, antes de que saliera el sol, a regar el cultivo, y después íbamos a trabajar a otros lados para ganar un poco más. Pero ese año, el cielo se mantuvo seco, semana tras semana, sin soltar una sola lluvia decente. Uno miraba para arriba todas las tardes, esperando ver nubes. Y nada. El primer año fue duro. La cosecha no fue buena, casi nada buena. Recuerdo una noche, sentado afuera de la casa, viendo el cultivo seco por una sequía que nadie esperó, donde hasta me quise arrepentir de todo. Hasta llegué a pensar que mi padre tenía razón desde el principio, que la deuda solo nos iba a hundir, como él decía. A lo mejor no servimos para esto, le dije a mi padre esa noche, con la voz quebrada, sintiéndome el peor hijo del mundo por haberlo metido en esto. Mi padre, que para entonces ya se había vuelto mi socio más que mi padre, solo me puso la mano en el hombro y me dijo: «Nada es fácil, hijo, pero rendirse tampoco es opción ahora. Ya estamos metidos. Vamos a seguir». Y seguimos. En vez de rendirnos, nos pusimos a trabajar más duro todavía, a investigar, a preguntarle a otros granjeros qué estábamos haciendo mal, qué podíamos mejorar. Y poco a poco, después de 2-3 años de mucho sacrificio, finalmente obtuvimos una buena cosecha, una de las mejores que habíamos visto. Pudimos pagar la deuda completa, con todos sus intereses, sin faltar un solo pago, ni un solo día de retraso. Y fue en ese momento, viendo el dinero ya pagado, viendo la tierra completamente nuestra, sin ninguna garantía pendiente, que entendí de verdad lo que aquel hombre me había dicho años atrás en el campo de soya. Una deuda bien utilizada te sirve bien. Una deuda mal utilizada te destruye. Pasaron un par de años más. Ya no trabajábamos para otra persona. Trabajábamos para nosotros mismos. Llegamos a tener incluso un par de trabajadores que nos ayudaban en la cosecha. Mi padre, el mismo que se había puesto rojo de coraje aquella noche, en la cocina, ahora era el primero en decirle a la gente del pueblo que la deuda, bien pensada, te puede sacar adelante. Y así fue como aprendí, a punta de golpes y de noches sin dormir, que no toda deuda es mala. Si te vas a endeudar para comprarte un carro nuevo, un celular, algo que en el momento que sale de la tienda ya perdió la mitad de su valor, eso sí es malo. Eso sí te hunde. Pero si utilizas esa deuda para comprar algo que te dé frutos, que te produzca, que crezca contigo, ahí está la verdadera diferencia entre vivir pobre toda la vida o construir algo de verdad. Así que puede que no nos volvamos a ver, pero sígueme para que no te pierdas ningún video.